Estamos en la antesala de este Shabbat Kodesh, primer Shabbat del mes de Nisan, Kodesh Tov Umevorach, que nos permite asociar una cantidad de eventos que están relacionados íntimamente con el tiempo y fundamentalmente con todo lo que representa el andarivel del pueblo judío a lo largo de la historia. Este Shabbat Kodesh tiene que ver fundamentalmente con el comienzo del mes de Nisan, que fue el día jueves. Estamos hoy en 2 de Nisan. Shabbat será el tercer día de Nisan. Y cada una de las mañanas acompaña nuestra finalización del rezo de la tefilá en la lectura de los Nesi'im. Quiere decir, aquel momento sublime cuando le cupo a un pueblo aún viviendo en las adversidades del desierto, pero conociendo lo que es el milagro de vivir al amparo Yosef Beseter Elión, al amparo del Todopoderoso, quien habita allí en lo alto, de una u otra manera, el hacerse parte y por sobre todas las cosas, el ejercitar esa tarea de amor al Todopoderoso, construyendo una quimera, un sueño, lo imposible en el seno del desierto, y que es el Mishkan. Precisamente fue un primero de Nisan, hace 3.334 años, que nos dio la posibilidad a nosotros, ya en el segundo año de la salida de Egipto, donde se nos dio la posibilidad de volver a enhebrar, a entretejer, tal vez el tejido más fino y delicado, la red más suave que puede contener la, la presencia de 4 millones de judíos en aquel entonces y la presencia inefable del Todopoderoso, que no tiene un lugar apropiado en el mundo, pero que Am Israel se transformó eventualmente en esa dimensión. Por lo tanto, el mes de Nisan me lleva en los primeros 12 días a comprender que el milagro, la maravilla, es posible. 12 días en los cuales cada mañana estaremos recorriendo la ofrenda que hizo cada príncipe de Israel, porque cada príncipe será el encargado de representar a su tribu, pero a todo el pueblo judío. Y por eso la reiteración de cada día con las mismas ofrendas con diferentes autores y participantes. Ese es el mes de Nisan, que nos depositará felizmente en la llegada a Agapés. Y este Agapesach que fue anunciado el Shabbat pasado en Perashat HaJodesh pasa a ser parte también de esa otra redención. No solamente la espiritual, no hay ninguna duda, que tiene que ver con este Mishkan ahora, formado, edificado, construido, cuidado, vivido, sino que también y por sobre todas las cosas, llegamos a ver la redención física. Ilu Otzianu mi Mitzrayim. Si el Todopoderoso no nos hubiera sacado de Mitzrayim. Y por eso es una mitzvah muy importante que nos preparemos, ante todo, para no el relato habitual del Hagapesach, es un relato habitual, es el relato que debemos, por suerte, tener presente delante nuestro para poder leer. Pero hay un relato no habitual, que es cómo esa realidad, después de 10 años, 20 años, 30 años, no sé cuánto tiempo lleváis en el ceder familiar o en el ceder comunitario, cómo eso ha actuado obviamente en nuestras vidas y cómo eso obviamente nos transforma de una u otra manera a nosotros, recreando no solamente los hechos del pasado, sino también reviviendo nuestro presente y por sobre todas las cosas, si nos podemos reflejar en la mirada ya sea de los hijos y por sobre todo de los nietos, poder encontrar entonces un camino que es sensiblemente diferente. Jodesh Tov entonces, y bienvenidos a Perashat Vaikra, que es, bueno, el comienzo de un Chumash también. Todos son comienzos en nuestra trayectoria del mes de Nisan. No hay ninguna duda de que Nisan
Es también un tiempo denominado en la Mishnah como Rosh Hashanah, uno de los comienzos del año, ¿no es cierto? Cuando somos dueños del tiempo, no hay solamente un comienzo del año, no hay un solo 31 de diciembre y 1 de enero, como estamos acostumbrados. No, vivir la dimensión del judaísmo es poder abarcar y abrazarse con el tiempo y reconocer que hay muchas etapas en la vida y muchos comienzos, porque en última instancia ese es el desafío que tenemos todos. El poder realmente redimensionar los tiempos y volver a empezar. Y ese volver a empezar representa una nueva oportunidad y significa un nuevo circuito y significa todo el desafío, ese desafío que me representa a mí como persona, el poder crecer como tal, ¿no? Como ser humano y como Yehudi. Avanzamos entonces en nuestra segunda parte que habla sobre todo este esquema que el Rav Wolbe nos está movilizando con respecto a lo que es el Gesed, que es la bondad, y ya hemos recorrido bastantes escenarios. Hoy nos dice en este esta décima conferencia, dice, en la medida de que hemos logrado despertar en nuestros corazones el amor por el Gesed, ¿se acuerdan que no alcanzaba solamente con hacer el bien, decía el Rab, sino que hay que alcanzar la otra meta, Ahavat Gesed, amar la bondad. El Gesed no puede ser una cuestión de automatismo en la vida. Y eso es el pedido que tuvo un profeta que vivió en los tiempos de Yeshayahu, se llamó Mijá. Y Yid Lecha Adam, te dijo a ti, oh ser humano, ¿qué es lo que Hashem quiere de ti? Y dice, Asot Mishpat, impartir la justicia, por supuesto, Ahabat Gesed, amar la bondad, Beatzene Alejet y Mashem Elokeja, y caminar humildemente delante de Dios. Ese es el trípode existencial que nos habla un profeta allí, 2600 años antes de la era común, en los momentos previos donde la casa se habría de destruir increíblemente a causa de nuestra debilidad. Para volver a poder construir el pueblo de Israel, entonces debería volver a aparecer la justicia, esa justicia que aparece tan distante aún en nuestros días, y cuando esa justicia no puede comprenderse por la persona, es que ocurre lo que ocurre, como en un país tan pequeño y tan conflictivo como es nuestro pequeño Estado de Israel en estos días. Entonces, de una u otra manera, Asot Mishpat implica el poder impartir la justicia. Y para que la justicia se imparta, la justicia de la Sagrada Torá es una justicia inigual. No hay algo que la iguale desde la perspectiva de lo que es lo ecuánime, aquello de lo que representa verdaderamente no estar de un lado ni del otro, no pertenecer a un sector o a otro, sino Shofetim Beshoterim Titen Leja Bechol She'arech. Jueces y guardianes, Moshe Rabenu dijo, expresó en la Sagrada Torá, pondrás en todas tus puertas. Beshaftueta Am Mishpat Tzedek. Y entonces habrán de juzgar al pueblo un juicio justo, un juicio de justicia. Tzedek Tzedek Tirbot, Tzedek Tzedek Tirdov, de Mantifiel. Justicia, justicia habrás de perseguir a fin de que vivas tú y tu descendencia sobre la faz de la tierra. El clamor de la justicia no es un clamor menor. Pero saben, la otra cara, la otra columna, aparte de la justicia, no es hacer el bien, sino amar el bien. Si uno puede cambiar la concepción del bien por amar el bien, entonces la justicia sería, a mi humilde entender, más viable. Sería más fácil de comprender, porque uno antepone a esa justicia que es fundamental lo importante, lo necesario que es amarse. Cuando esa justicia y ese gesto se dan un abrazo, se dan un beso verdaderamente, como dice el rey David en su hermosísimo Teilim que leemos en Rosh Hashanah, precisamente, Gesed Behemet Nifgashu, la bondad y la verdad se han producido un encuentro, entonces Tzedek Beshalom Nashak, la justicia y la paz se han dado un beso. El problema es cuando
Esas son dos paralelas que nunca se cortan. Y en lo espiritual es el único punto en donde las paralelas siempre se cortan. Y el mishpat y el gesed, hacer el mishpat y amar el gesed, son las condiciones sine qua non para lo cual se pueda dar la tercera dimensión, esa base de sustento de ese triángulo que se llama Astene Alejet y Mashem Elokeja. Camina humildemente delante de tu Dios, porque caminar humildemente lamentablemente no es para todos. Y es precisamente nuestra perashá, Vaikra, que comienza con un llamado de Akadosh Baruj Hu a Moshe, para que por primera vez Moshe Rabenu, que era el hombre que tenía el contacto con lo divino, como yo puedo tener el contacto con ustedes, a diferencia de que él se encontraba con el Creador, a pesar de eso, tuvo que esperar el llamado de Akadosh Baruj Hu. Y por eso la Aleph de Vaikra es pequeñita, para hablar de la humildad del hombre que sabe caminar humildemente más allá del rol, del cargo, del lugar preponderante que le cabe estar frente al pueblo judío y tener tanta proximidad con el cielo. Entonces, tal vez allí radique la falla, porque la justicia se vestiría de gloria cuando el amor a la bondad pueda darse como un elemento contundente entre los conciudadanos. Y entonces unos y otros, no solamente los unos o los otros, caminarían humildemente delante del Creador. Y caminar humildemente no significa ser apocado y no significa resignar, significa saber escuchar, saber caminar, no solamente con el gesto de saber ser comprendido y poder comprender a los demás, sino por sobre todas las cosas como Moshe Rabenu lo fue durante sus 40 años de liderazgo en el seno del pueblo judío. Lo hamor echad mehem lakachti, no tomé jamás un burro de ellos. Y tal como lo dijo él, lo dijo Shemuel en su momento, y eso habla de lo que es la conducción. Una conducción que tiene que tener una base muy ancha de sustentación y que es la humildad. Lo que se ha perdido definitivamente es la humildad. Y por lo tanto, si la humildad no existe, las otras dos variables que dijo el profeta Mijá tampoco. ¿Hasta cuánto pudimos verdaderamente ejercitarnos? Decía el Rav Wolbe en nuestro comienzo. Pido disculpas por mi disgregación en este momento, pero bueno, uno también forma parte de una sociedad. Que pudimos despertar en nuestro corazón lo que es el amor a la bondad, no solamente hacer la bondad, insisto, entonces se eleva este atributo de Goreble Maasim Pratim de Mabat Klali, de un factor de acciones personales en una mirada mucho más amplia y colectiva. Porque cuando yo soy amante del Gesed, ya no es cómo yo hago las cosas y cómo yo amo hacer el bien, sino que ya tengo una mirada, dice el Volve, mucho más general, que es, dice él, Mavat Tov Alakol, una mirada diferente, buena sobre todo. Y de esta manera se transforma el Ahavat Gesed, el amor a la bondad, como un estilo de vida. Y aquí entonces llegamos, dice Rambolve, a una sugiá, a un tema muy, muy, muy amplio. Betzedek tishpot amiteja. Con justicia juzgarás a tu prójimo. La Torah emplea la palabra amiteja. Amiteja viene de amit, con ain. Y amit empieza con dos letras que es am. Y significa aquel que es de tu propia parte, no en general. Estamos hablando de amiteja. Dice, Hevedan et Haberja le dice así. Entonces, ¿qué quiere decir con justicia juzgarás a tu prójimo? Dice, juzgarás a tu Haber siempre buscando el aspecto meritorio. Kaf, Sehut. Pensando siempre a priori, a priorísticamente, pensando en el bien que él quiere para mí y que yo quiero para él. Y dice Rashi, entonces ahora explico el Rashi, que lo explica
en el tratado de Shevuot, en el tratado de juramentos de la Gemara, ולא בדין של בעלי דינים הכתוב מדבר אלה ורואיך ולא עושה דבר שאתה יכול להכריעו לצד עבירה ולצד זכות, הכריעו לזכות ואל תחסדהו בעבירה. Dice, no se trata, dice Rashi, que estamos hablando de un juicio donde tenemos a los litigantes. No se trata de esto. Esto no se está hablando el pasuk, con justicia juzgarás a tu prójimo. No. Ela, ¿de qué se refiere? Con justicia juzgarás a tu prójimo. Considera que lo que dijo, o considéralo a él siempre de kafzehut, siempre buscando el lado meritorio de lo que hace, no solamente condenatorio, porque lamentablemente todo lo que transcurre a veces en nuestra vida, y es bueno que ese mea culpa lo hagamos antes de Shabbat, y en este tiempo de Rosh Chodesh Nisan, y en este tiempo cuando llega Pesach, porque obviamente todo el mundo pone el énfasis, me parece fantástico, y nosotros también insistimos con la limpieza para Pesach y la preparación de los utensilios, y trabajar tan profundamente, sacar todo el hametz, pero todo eso nos hace olvidar de algo fundamental, de cuál es nuestro rol también en la vida. Evedam kol adam lekav zehut. No solamente la condena al otro, sino también poder hablar del mérito que tiene ese otro. Si se pudieran cruzar eventualmente las palabras, si las palabras fueran audibles, más allá del ruido profundo de cada manifestación y de los sordos sonidos que en última instancia lo único que hacen es ahondar las diferencias o tal vez las discrepancias o tal vez las divisiones o tal vez ahondan lo que tienen que ahondar. Si pudiéramos hacer eso, dice Rashi, no estamos hablando de un juicio en un tribunal de justicia, estamos hablando que cuando tú ves a tu prójimo que está haciendo algo, vos ves que él hace algo y tú estás en tu capacidad de decir esto está mal o esto está bien. Entonces, en principio, no lo juzgues a priori que está mal, sino dice Rashi, "Achrieu lezehut". Primero y principal, piensa favorablemente. Al tehashedeu be'averan. No lo sospeches de que está haciendo algo negativo. Claro, es muy fuerte. Es muy fuerte porque obviamente cuánto están los ojos puestos en pensar bien de lo que hace el otro y no directamente condenar lo que el otro hace. Y por eso dice la Mishnah en Pirkei Avot, "Vehevedan et kol adam lekaf". Por eso les decía que al principio de Pirkei Avot, que es, como explicábamos hoy, la tefilá de la mañana, en la parte de la halajá, y a partir ahora de los Shabbatot, de Pesach hasta Shavuot, hay una tradición que nos dice estudiar los distintos capítulos de Pirkei Avot, y es una buena medida de poder ayudarnos a pulir, a limpiar, a sacar todo el exceso de ese hametz, que es lo que nos infla, que es lo que nos engorda, que es lo que nos dice que bueno, que nosotros somos como somos y que no vamos a poder cambiar lo que somos eventualmente, porque bueno, ese es el hametz permanentemente. Y entonces dice la Mishnah, Hebedan kol adam. Yo pienso que esa es la tarea imposible. Lo digo de todo corazón. Pensar favorablemente de toda otra persona. Lekaf Zehut quiere decir que lo que está haciendo no forma parte de mi vida para condenar, sino fundamentalmente forma parte de mi vida para decir, bueno, tal vez lo que esté haciendo lo esté haciendo por bien. Pero bueno, nosotros somos seres humanos. Si estuviéramos tan preparados para hacer esta tarea, estaríamos hablando bueno, que realmente hemos dado un paso en alto, pero todavía creo que es difícil. Kol maaseh shel kol adam nitan lishkol al mozeh. Rab Wolbe te dice y nos enseña, cada acción de cada ser humano se lo puede sopesar en una balanza. ¿Zakai o Hayab? ¿Es inocente o es culpable? Y esto porque en el ser humano actúan dos factores. El Yetzer Tov, el impulso del bien, y el Yetzer Hara, el impulso del mal. Cada acción
puede ser su fuente en un impulso o en otro impulso. De momento que el ser humano, dice Rav Wolbe, ve a los ojos, Roela Enaim, dice, pero no tiene la capacidad de ser inquisidor o inquiridor o que requiere o que ve que la yo valer los riñones y el corazón. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos una dificultad, que todo lo que vemos lo vemos con nuestros ojos. Claro, sí, es lógico, gracias a Dios que podemos ver, pero lo que está hablando es la superficialidad. No está en nuestra capacidad la hakor que la yod valer, como hace Kadosh Joker, que es indaga, inquiere el riñón y el corazón, como los órganos de, de funcionalidad, creo que primarios y esenciales en el ser humano. Todo el organismo debe ser un organismo que actúe en última instancia en forma solidaria, pero no me cabe duda que los riñones y el corazón y los riñones representa el pasaje natural del líquido vital que es la sangre por el corazón, que trabaja 24 horas 7 y que trabaja por minuto mandándonos 6 litros de sangre irradiando a todo el cuerpo. Ese es el volumen del minuto. Y en última instancia, los riñones tienen la función, más allá de la medicina, por supuesto, de depurar todo lo que son detritos, todo lo que no sirve, lo habremos de sacar, y todo aquello que sirve para la circulación, los riñones volverán a devolverlo al circuito. Y entonces eso lo puede ver solamente Kadosh Baruj Hu. Yo no me doy cuenta de cómo son los procesos internos, me doy cuenta solamente cuando algo no funciona bien, lamentablemente. Imaginemos ahora espiritualmente. Entonces yo veo con los ojos, dice el Rab, pero no puedo saber, inquirir en la parte de los riñones y el corazón, como la actitud interior. No podemos, no tenemos la posibilidad de likvoa, de badaut, de establecer con mucha certeza la condición o la característica de la acción, de dónde surge, si del impulso del bien o del impulso del mal. Y por eso es que nos dijeron nuestros jajamim, Evedan, Koladam, como nosotros somos insuficientes en poder comprender lo que el otro quiere hacer y pretende hacer, entonces obviamente debemos juzgar a toda persona favorablemente. Nuestros sabios de bendita memoria estudian esta esta obligación del pasuk, Betzedek tishpot miteja. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Kizeu tzedek. Esa es la justicia. Entonces, a priori, juzgarlo para bien, no condenarlo. Sería cambiar absolutamente toda nuestra realidad. El tzedek, la justicia de la Torá, siempre tiende al mérito, al tzad zehut. Solamente la persona, cuando tenemos una persona que es considerada una persona perversa, malvada, entonces en ese caso sí, se lo puede juzgar como Jobá, como para mal, en este caso no favorablemente, sino contrariamente a eso, porque no dijeron sino a Joshet Bakterim lo que begufo, porque por eso dijeron los Jajamim, si tú sospechas de personas que son Kesherim, lo que begufo, finalmente sufrirás una realidad en tu propio cuerpo. Joshed Biksherim. Y la verdad es que a veces está ese deporte planteado en el seno de las personas. Y es por eso que no nos cuesta tanto cambiar. Porque Hoshed Biksherim significa la persona que sospecha de personas que naturalmente son personas buenas. Y entonces solamente tenemos el prejuicio, ¿no? Y por eso el prejuicio se llama prejuicio. Mishpat Kadum. En este caso, siempre tenemos una opinión anterior a la opinión que deberíamos tener cuando verdaderamente estamos en contacto con la persona. Por lo tanto, si tú sospechas de los malvados, no vas a tener nunca ningún testigo, no hay ninguna duda, eso está claro. Entonces el tema es saber que no debo hacer ni una cosa ni la otra en principio. Insiste Rab y nos dice, Adán lekaf zehut, la persona que juzga favorablemente, vamos a llamarlo así, el kaf zehut es la palma de la mano del medio, ¿está bien? Quiere que su prójimo
siempre sea zakai, o sea, que sea inocente, y trata de buscar los caminos, cómo poder comprender las acciones para que los podamos interiorizar esas acciones y entenderlas solamente como una cabana, como una buena intención. Una sugiá, una unidad de estudio completa en la Gemara de Shabbat 127, hoja B, explica este tema y nos da ejemplos hasta dónde hay que juzgar al hombre favorablemente. Tanur Rabbanan enseña la Gemara de Shabbat. Hadán Jaberole Kavzekut, Danino Tolzekut. Cuando una persona juzga a su prójimo favorablemente, lo juzgarán a él. ומעשה באדם אחד שירד מגליל העליון ונזכר אצל בעל הבית, אחד בדרום, 3 שנים. Y nos cuenta la Gemara de una persona que se fue del Galil a Elión, de la Alta Galilea, aquí en la tierra de Israel, y se fue y fue contratado para trabajar con un Baal Habayit, con su amo en el Darom, el que vivía en el sur, por el espacio de 3 años. Era de Yom Kippurim, en la víspera de Yom Kippurim, le dijo, Ten li sehari, ve'elech ve'ezon ishti ubanai. Después, cuando llegó la víspera de Yom Kippur, le pidió a su amo, a su dueño, a quien le dio trabajo, por favor, dame mi dinero, que me corresponde, de manera que yo pueda ir y alimentar a mi mujer y a mis hijos. Amarlo en Limaot, le respondió su dueño, no tengo dinero. Amarlo ten liperot, ok, dame tus frutos. Amarlo enli, tampoco tengo, le dijo su dueño. Tenli carca, dame algo de tierra, de la tierra tuya. Enli, tampoco tengo. Tenli beba, entonces dame un animal. Enli, tampoco tengo. Dame por favor almohadas y cobertizos, coberturas. Enli, ¿qué hizo la persona? No le dio nada. Reunió todos sus elementos, los puso sobre sus espaldas y se fue a su casa al norte de Pajé Nefesh. Dice, con una sensación terrible, depresión profunda, una angustia muy grande, porque llegaba Yom Kippurim, no tenía cómo alimentar a su familia. לאחר הרגל, נטל בעל הבית שכרו בידו, ועמו מסוי 3 חמורים. Cuando pasó la festividad, el Baal Habayit tomó el pago de lo que tenía que hacerle este hombre en su mano y llevó todo eso en una carga de 3 burros. Uno que llevaba comida, y el otro que llevaba bebidas, y el otro todo tipo de dulces y cosas ricas, y se fue a la casa. Ahar she'achlu v'shatu natan lo seharo. Después de que comieron y de que bebieron, le dio a él su sueldo. Amarlo, le dijo, בשעה שאמרת לי, תן לי שכרי, ואמרתי לי, אין לי מעוז, במה חשדתני? Le preguntó el Baal Habayit, dime, en el momento que tú me dijiste, dame mi dinero que me corresponde, y yo te dije, no tengo dinero, ¿qué sospechaste de mí? Amarti, Shema pragmatia bezol, mizamna leja velakafta baem. La verdad es que yo pensé, dijo el hombre, el pobre hombre que estaba trabajando como empleado, me imaginé que te había llegado una mercadería en una oportunidad, en una oferta que estaba muy económica, y entonces decidiste, como no tenías el dinero, lo compraste esa mercadería para tener para el futuro. Y en el momento que me dijiste a mí, dame un animal, y te dije que yo no tengo, ¿qué sospechaste de mí? Dije, Shema Muskeret Beyat Ajerim. Tal vez pensé que los animales tuyos estaban alquilados, los alquilabas como parte del trabajo para otras personas que viven en otros campos. Y en el momento que te dije a ti, que tú me dijiste a mí, perdón, dame una porción de tierra, y te dije que no tenía, ¿qué sospechaste de mí en ese momento? Y le contestó, yo dije, Shema mujer Villatajerim. Tal vez la tierra no es de mi señor, esa tierra fue alquilada o estuvo alquilada y no me puede dar nada porque no es de su propiedad definitivamente, todavía está en manos de otro.
Y en el momento que tú me dijiste a mí, en el momento que yo te dije a ti, perdón, no tengo frutos, cuando le pidió frutos, comida, ¿de qué sospechaste de mí? Y dije que tal vez no las tenías diezmadas, no tenías el diezmo y no me lo podías dar. Ubeshá llamarte leja en li karim uksatot. Y cuando te dije que no tenía ni almohadas, ni cobertores, ni nada para darte, en ese sentido, ¿de qué sospechaste de mí? Dice, no sospeché, simplemente me dije a mí mismo que tal vez todo eso lo habías consagrado, o habías consagrado todos tus bienes para el Shamaim, para el cielo. Vaya, amarlo ha'abodá, caja ya. Le dijo el dueño de casa, por Dios, así fue. Y darti kol nechzai bishvil urkanos benish lo asak Torah. Yo prometí todos mis bienes a causa de mi hijo llamado Úrcanos, que no se dedicaba al estudio de la Torah. Ukshevati etzer haverai badarom y tiruli kol nidarai. Pero cuando fui a mis amigos, a mis colegas en el sur, ellos anularon todos mis votos. Beatá, que Shem Shedantani Lizehut, Amakom y Adinot Lizehut. Pero tú, como siempre me juzgaste para bien, seguramente el Todopoderoso te habrá de juzgar para bien. Esta es la Gemara. Para que vean una Gemara maravillosa. 127b de Shabbat. Entonces dice, Sebarot Rejokot Kaele y Eshadun Adam de Kafrehut. Aún en estas circunstancias tan complejas y que te dan muchísimo enojo y que no te permiten ser una persona normal, eventualmente, hay que juzgar al otro para Kafrehut. Kol Kach Yesh Leistakel Be'ain Tová al Kol Adam. Tanto es lo que debemos mirar con un buen ojo a toda persona. Perdón, y querer precisamente ver sus acciones que surgen, ante todo de una fuente positiva. Es por eso, dice Rapolve, que nosotros debemos buscar en los demás malos, como es la tefilá de Rabino Elimelech de Lige, que tan hermosa cantaba también y lo canta Abraham Fried Aderaba. Por el contrario, se les quiere dirot ma'alot javereno, que tengamos siempre el mérito de poder ver la ma'alá del otro. La ma'alá es la virtud del otro. Cuando podemos educarnos en esa dirección. Pero la vida no es así. Lamentablemente, está hecha para las canciones, el ideal, pero no para la vida cotidiana. Para saber ser agradecidos por un lado, pero por otro lado, para poder hallar en el otro el aspecto realmente de lo bueno. No lo digo por pesimismo, lo digo porque si nos falta algo, no es saber cómo se limpia esta parrilla para pesas. Eso está fácil, se consigue rápidamente. Pero cómo yo me puedo corregir como persona, no sé cuántos pesas tendrían que pasar para que yo me corrija. Que yo pueda verdaderamente ver Ma'alat Havereno, como dice Rapol. Quiere decir lo contrario de todo el resto de las personas, que solamente lo que ven no son las bondades y las virtudes, sino los defectos. Y por lo tanto, enseguida dice que a Ma'alot, de las virtudes, ellos mitalmim, se ocultan, quiere decir no lo ven. Por lo tanto, dice Repolve, si quisiéramos tener algo más para nuestro esfuerzo, para nuestra tarea, nuestra abodá, dice, juzgar a los prójimos, a los amigos de Kav Zehut, por la parte meritoria y buscar siempre las ma'alot, quiere decir las virtudes en las personas. Y de esta manera dice, deberíamos ejercitarnos en estos 3 veces al día, una temporada muy, muy larga, hasta que podamos eventualmente acostumbrarnos en todo ello. Y antes de continuar, todavía tenemos un tiempo antes de Shabbat Kodesh, no, tenemos mucho tiempo ahora con el horario de verano, pero me refiero que tenemos 10 minutos para nuestro Sheur.
Yo creo que las circunstancias de la llegada del nuevo mes, de este mes de Nisan en particular, nos deberían llevar, por sobre todas las cosas, a poder apreciar el valor infinito de ese otro. En lo personal estoy tan agradecido, a veces con personas que dan lo que no tienen desde el punto de vista de su tiempo. Yo, lejos de mí hablar de la economía y del dinero, todo es bondad de Akadosh Baruj Hu y todo lo que tenemos, comillas, y que podemos sostener las actividades del Beta Knesset y del Beta Midrash y lograr que la casa, que es una casa cómoda en este momento, se pueda sostener, todo es el gesed de Akadosh Baruj Hu. Pero no me cabe duda de que hay personas que hacen lo imposible, que velan por esa realidad. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos por todos ellos? Por todos aquellos que quieren ver Ma'alot, que quieren ver esas virtudes, esos aspectos que se llaman Ma'alot porque nos elevan, y no Migraot, porque eso es restar, eso es ver el déficit. Nos dice el Rab en la conferencia número 11, todo este capítulo del Gesed es un capítulo extenso, pero es maravilloso, y espero que estén tan, eh, no sé, tan agradecidos al Rab Volve como yo, por poder estudiarlo, por poder comprenderlo, por poder, a mí en lo personal, enseñarme a ser mucho mejor persona. Y uno Adam Karov Leatzmo, cada uno se conoce a sí mismo, cada uno sabe quién es y cada uno sabe en qué ser riguroso y en qué no ser. A veces somos más rigurosos en lo que no debemos ser y somos más complacientes en aquello que no deberíamos ser. השתדלנו לקנות בנפשנו אהבת חסד ומבט טוב על בני אדם. Nos dice Rab que después de todo lo que pasamos y en esta Ishtadlut, ahora estuvimos intentando adquirir como un valor emocional y vital el amor o la bondad y una mirada positiva, buena sobre los seres humanos. Si estas cosas penetraron en verdad nuestro corazón, entonces no hay lugar para algo ya en la vida. ¿Sabe para qué no hay lugar? Para el Lashon Hara. Ya no cabe la calumnia, no sabe la lengua del mal. Lashon Hara, el lenguaje del mal, viene o proviene de una mirada negativa sobre las criaturas. Y una persona que hizo del atributo de la bondad su estilo de vida, es imposible, dice, no es posible que pueda hablar la Lashon Hara. Tampoco va a poder escuchar el Lashon Hara. Y si él ve en su prójimo algo que no es bueno, su primera reacción es, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo ver, visualizar con él la posibilidad de corregir? Y hablar sobre alguien para producirle daño, cuán lejos estoy yo de todo eso, después de que hice tanto esfuerzo por alcanzar mi data gesed, el atributo de la bondad. Kat Mesaprei Lashon Hara, dice la secta, así le llaman, de los que hablan el lenguaje del mal calumnioso, es una de las 4 sectas o de los 4 grupos que no reciben en vida la presencia de la Shejina. ¿De dónde lo aprenden nuestros sabios este concepto? Lo aprenden del pasuk que dice, Lo yegureja ra, no te atemorizará el mal. Esto lo traen en la Gemara de Sotá, en la hoja 42. Quiere decir que la persona que habla el lenguaje de la calumnia, el lenguaje del mal, de Mahutó, en su esencia, es mal. El que habla el mal es porque él esencialmente es malo. No hay aquí una cuestión de que se me vaya por la boca o palabras en sí. Cuando el que habla, Be'etzem Utov,
No es que habla porque es una persona buena, pero se le escapó. No, es una cuestión que se le escapó eso. No, esa persona dice es Adam Ra, en forma categórica. Entonces tendría que pensar mucho antes de decir esto o lo otro de aquella persona. Aún diciendo la verdad de la otra persona, estoy incurriendo en la Shonara. Muchos hablan, muchísimos autores, muchas personas hablan sobre la gravedad de la prohibición de la Shonara. También estudian del libro del Hafetz Haim, por excelencia, ¿no? Todo el mundo hace un curso de Hafetz Haim. Y de todas maneras, esas personas fracasan, caen en este pecado tan grave. Todo esto pasa, dice, porque en la medida de que la persona no se entrene, no se capacite durante largo tiempo en adquirir el atributo de la bondad, entonces esa persona todavía permanece ra u elibó. Todavía el mal anida en su corazón y ese mal casi involuntariamente, de repente explota, explosiona hacia afuera con palabras negativas, que a la shon, sha'ara matzpun, porque el lenguaje, la lengua, es la puerta de la conciencia. Matzpun es la conciencia viene de tafun, de lo que está oculto. Lo que está oculto en el corazón de la persona sale a través de la lengua. No es algo evitable, lamentablemente. Por lo tanto, si la persona verdaderamente se quisiera liberar como de una cuestión adictiva de la Shon Hara, de la lengua del mal, junto con el estudio de las alajot de la Shon Hara en el sagrado libro del Hafetz Haim, debería paralelamente entrenarse, estudiar mucho de Midat HaChesed, en el atributo de la bondad. Ahora, después de todo lo que nos hemos esforzado en estas virtudes, llegó el tiempo que pongamos atención a lo que hablamos, a lo que decimos, porque también en medio de nuestra sijá, en nuestro diálogo, nuestra palabra, veremos cómo también esa palabra está penetrada por Ahavat Gesed, por ese amor a la bondad. Y entonces nos llevará a tener muchísimo cuidado de cada palabra y de cada cuento y de cada expresión negativa sobre alguien, si no es que estamos haciendo con ello una sola intención, salvar a una persona de que sea extorsionado de alguien que lo está extorsionando. Eso no está mal. Eso no me tengo que callar. Justamente no me callo de eso y hablo mal de otras cosas, diría Rab, ¿no? Que Deile y Tlamet y entonces para poder verdaderamente ejercitarnos en eso, tenemos que establecer un tiempo fijo en cada día. Un tiempo fijo. No dice cuánto tiempo, pero un tiempo fijo. Estamos todos en condiciones de afirmar que lo que nos dicen que tenemos que hacer por nuestra salud física, lo tenemos que hacer a rajatabla. ¿Qué pasa con la salud espiritual? Uno se pregunta. La persona entonces tiene que fijar un tiempo fijo cada día. Be'erech, aproximadamente, yo me río, 20 minutos. 20 minutos. Por ejemplo, a la hora de su almuerzo o cena, donde verdaderamente deberíamos tener mucho cuidado en poner nuestra atención particular, incluso no de la Shonará, sino de Abak, la Shonará, del polvo de la Shonará. El polvo es, vio lo que queda después y queda algo manchado. Yo limpié, pero quedó polvo en la mesa. Bueno, la Shonará también tiene su polvo, lamentablemente, que se esparce fácilmente. Y si llega a ascender sobre nosotros, dice, y si en algún momento voy a decir algo
malo sobre alguien, dice, enseguida nos vamos a esforzar por decir precisamente cosas buenas sobre esa persona, para que podamos eventualmente leitlamed, que podamos verdaderamente aprender a poder ejercitar en nuestra lengua el lashon hatov, también el lenguaje del bien. Y estos no son caminos imposibles, no hay ninguna duda. Ustedes se preguntan si finalmente uno no debería, no, el Rab ya dijo que hay condiciones en las cuales si uno está viendo una actitud que pone en riesgo la capacidad económica de la persona y todo eso, por supuesto que todo esto hay que denunciarlo y hay que hablarlo. Eso no entra en la Shonara. La Shonara es si se compró este auto, se compró lo otro, ¿viste de dónde sacó ese dinero? A mí personalmente no me, yo me siento muy feliz y muy contento con el progreso de los demás. No estoy hablando de mí, estoy hablando en general. Pero eso no me debe molestar a mí. Lo que me debe molestar siempre es si eventualmente hay una situación y es una situación en la cual problemática desde el punto de vista de la relación con las personas y puede que esa persona eventualmente esté incurriendo en algo que económicamente se conoce como una estafa, entonces eventualmente deberemos tener sí la precaución de hablar y así todo cuidando nuestras palabras, cuidando las palabras. Bueno, el escenario de Ahabat Gesed, el amor a la bondad, no es un escenario fácil, tanto como el Asot Mishpat, decíamos al principio del Sheur, de impartir la justicia. Y creo que son ese triángulo eh, eh, realmente impactante, ese triángulo no sinestésico, ¿no? El sinestésico es porque estamos parados y erguidos, eventualmente, que es otro triángulo, felizmente las piernas, los ojos y los oídos, los que nos permiten estar allí. Bueno, todo eso se transforma en el triángulo sinestésico espiritual de la persona, que es impartir la justicia, amar la bondad y el trayecto de la vida es caminar humildemente delante de Dios. Jodesh Tov para todos, Shabbat Shalom. Hoy tenemos ya el horario de verano, no olviden, Shabbat empieza un poco más tarde, pero Besat Hashem, que tengamos tiempo en este Shabbat más extenso de poder dedicar un poquito más al estudio. Seguramente eso nos va a ayudar mucho más a ser no sabios, pero mejores personas. Yo pienso que definitivamente el estudio llega a cambiar nuestra verdadera esencia, que es cuando uno puede tener más perspectiva, puede ver las cosas diferentes. Shabbat Shalom, muchas gracias a todos y nos veremos, si Dios quiere, a lo largo de la semana. Jodesh Tov, Pesach, Kasher, Bestamén. Ale Shur en español, no lo conozco, no está traducido, por lo menos yo no lo he visto. Ale Shur se llama así, así como lo marcó, pero no lo veo en español, Adara, no lo veo en español. Ojalá lo tuviera en español. Hola, May, ya te llamo, un minutito, ¿sí? Bye. Shabbat shalom para todos, joder, todo. Gracias.